Vamos ahora, hermanos, a predicar la palabra del Señor. Quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 12. Quiero que leamos Hechos 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Atentos a la lectura. No pretendo hacer una exposición, realmente quiero sacar unos principios para precisamente este momento. Vamos a leer Hechos 12, del 1 al 17. Yo leo, ustedes me siguen en sus Biblias. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo prendido, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados para que lo guardaran, queriendo llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era custodiado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí el ángel del Señor se presentó, y una luz resplandeció en la celda, y golpeando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguían, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y habiendo salido, pasaron una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Y considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Y al reconocer la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, lo vieron y se quedaron atónitos. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. Hermanos, en este texto nosotros tenemos un momento en el que el apóstol Pedro está siendo echado a la cárcel después de que el apóstol Jacobo fue asesinado. Por lo menos el único apóstol que aparece en las escrituras que fue asesinado fue Jacobo. Y Pedro está siendo echado en la cárcel en ese contexto en el que, repito, acabaron de matar a el apóstol Jacobo. Lo que eso obviamente nos deja ver es que Pedro va a ser también asesinado. Pedro no está siendo puesto en la cárcel en la misma condición en la que otros fueron puestos en la cárcel. Acabaron de matar a Jacobo. ¿Qué más pueden hacerle a Pedro, que es el mayor entre los apóstoles en ese momento? Eso lo que nos deja ver es la compleja situación en la que Pedro está. De hecho, noten en el versículo 4 que dice que lo echó en la cárcel, lo puso y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados para que lo guardaran. 16 hombres. Lo entregó para que estuvieran segurísimos de que Pedro no se les iba a volar. ¿Por qué? Porque ya sabían que Pedro había hecho algunos milagros.
Ya tenían el testimonio de por allá en Hechos 5, si no recuerdo mal, donde también el Señor con un milagro lo liberó. Entonces Herodes se quiere asegurar de que Pedro va a quedarse en la prisión y que cuando pase la fiesta de la Pascua, porque no era un momento oportuno, entonces asesinarlo. Porque Herodes notó que asesinar a Jacobo le gustó a los judíos y él se quiere congraciar con los judíos. Entonces, todo eso, hermanos, nuevamente nos deja ver la compleja situación en la que está Pedro. Pero, y aquí va la primera enseñanza, la primera verdad que quiero que contemplemos en este texto, la iglesia oraba pese a la compleja situación de Pedro. Versículo 5. Así que Pedro era custodiado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro está en una situación compleja y la iglesia ora por él. Esa palabrita "y" aquí es muy importante, muy importante. Está haciendo una relación entre la compleja situación de Pedro y la acción de la iglesia orando. En Reina de Valera del 60 se traduce pero. Está bien. Mientras esto está sucediendo, que está muy grave, ojo, aquí hay algo también serio que está sucediendo. La iglesia está orando. O sea, lo que la palabra griega quiere hacer es haciendo la correlación. Esto está grave, esto asusta, esto muestra un panorama deplorable. Con 4 soldados, con 16 soldados, lo van a matar, etcétera. Usted está deplorable, pero ojo que acá hay algo muy bueno. La iglesia sin cesar está orando. El texto nos está poniendo que esa oración de la iglesia es algo muy importante que va a solucionar la situación de Pedro. Y aquí en esta sencillita verdad, hermanos, en eso y la iglesia hacía oración sin cesar, veo 3 verdades que debemos tener presentes toda nuestra vida de oración y hoy. No oramos, no oramos porque no hay más nada que hacer. Nosotros hoy no estamos aquí orando por nuestro hermano porque no hay más nada que hacer. No, pues nos tocó orar. Ustedes han visto que a veces uno lo dice y bueno, no creo que está tan mal, no voy a discutir eso, pero a veces uno dice, bueno, si no puedes hacer nada, por lo menos ore. Y uno lo expresa así, como que orar fuera lo más, bueno, no puede hacer nada, pues ore. No, eso no es lo que está queriendo ese "y". Ese "y" está mostrando ellos están haciendo lo mejor que pueden hacer. No oramos porque no tenemos más nada que hacer. Relacionado a eso, oramos así hubiera algo más que hacer. Es decir, si alguien aquí conociera a un doctor, el mejor del mundo, el mejor neurocirujano, etcétera, etcétera, ay no, vamos primero donde el hermano que busque ese neurocirujano y ya luego sí oramos. No. Vamos primero oramos y después buscamos al neurocirujano. Si hay muchas cosas buenas para hacer en cualquier situación, lo primero que debemos hacer es orar. Entonces no oramos porque no hay más nada que hacer y oramos así hubiera algo más que hacer. Y en tercer lugar, oramos precisamente por lo complejo de las situaciones. Hermanos, es verdad, hay cositas chiquitas en la vida que nos suceden, pues que uno no va a convocar toda una iglesia. Pero como uno ve que la situación que nuestro hermano está pasando es bastante compleja, eso amerita entonces humillarnos delante del Señor, que es lo que el Señor quiere muchas veces, ponernos en situaciones complejas para que nos humillemos a Él y entonces podamos contemplar su poder. Y Él dejarnos ver un poquito que no podemos todo por nosotros, sino que necesitamos siempre de nuestro Señor. Siempre de nuestro Señor. Entonces esas 3 cositas veo en esa sencilla oración. Aunque la situación era muy compleja, la iglesia estaba orando. No porque no tenía más nada que hacer, no porque era lo más insignificante, hay poquita cosa que podían hacer. No. Oraban porque reconocían que hay un Dios en los cielos que podía turbar, frustrar la maquinación de Herodes. Una segunda verdad
que veo aquí, bueno, relacionado a eso anterior, es que la iglesia oraba aunque la situación era crítica. La iglesia oraba aunque la situación era crítica. Miren el versículo 6. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínate que tú eres, recuerden que más adelante cuando Pedro se va, encuentra a la iglesia orando. O sea, versículo 5, la iglesia está orando. Eso que acabamos de leer, la iglesia todavía está orando. Imagina que tú eres alguien que puedes contemplar los dos panoramas. Y tú estás viendo a Herodes camino de Pedro. Y estás viendo a Pedro con las cadenas, los dos soldados ahí, los otros dos soldados en la puerta, los otros dos más. Y estás viendo a la iglesia orando. Si fuéramos, si somos pesimistas, lo que haríamos tal vez sería como decirle a la iglesia, hermanos, ya, pare. Porque ya Herodes va y mire ya, cadenas, no, pare ya, ya no hay más nada que hacer. Aunque la situación estaba en el peor momento, o sea, lo que les quiero demostrar es que el versículo 6 es el momento clímax, o sea, lo peor, ya no hay más nada que hacer. Ya no solamente Pedro está en la cárcel esperando a que se acabe la Pascua para matarlo, no, es que ya van por él y está encadenado y están los dos guardias, o sea, no hay forma, no hay forma. ¿Para qué orar si ya no hay forma? Ya todo está frustrado, ya paren la oración, iglesia. Pero aunque la situación era demasiado crítica, y la situación de nuestro hermano es crítica, la iglesia ora. La iglesia siempre estuvo orando, aunque la situación era crítica. La tercera verdad que podemos contemplar en este texto es que la iglesia oraba y Dios respondió milagrosamente. Entonces, otra vez, no perdamos de vista. Pedro está en una situación muy compleja. Pedro está en una situación muy crítica. La iglesia está orando. Viene la respuesta milagrosa, versículo 7. Y he aquí, el ángel del Señor se presentó ahí en el último momento, y una luz resplandeció en la celda, y golpeando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Noten, hermanos, ¿qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Ya lo van a matar y Pedro está durmiendo. Probablemente resignado o probablemente sencillamente muy cansado, que aunque tuviera un gran problema se durmió. Me inclinaría más por lo resignado. ¿Qué más podía hacer? El gran apóstol Pedro no tiene un plan B. El gran apóstol Pedro no está luchando por su vida y Dios llega en el milagro. Rompe las cadenas. No sé cómo sería esto, hermanos, o más bien, eso es un milagro, por eso no sé cómo sería, pero estaban los dos soldados ahí. El ángel hizo una luz. No sé qué le pasó a los soldados, no la vieron. Los soldados no hacen ninguna resistencia. Pero noten el evento milagroso. Versículo 8. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Otra vez, Pedro no está en un plan B. Pedro no estaba ahí. Ya vienen por mí. Venga, yo estoy listo por si cualquier cosa. No, Pedro no tiene un plan B. Pero el Señor llega, aunque no haya un plan B. Nunca nosotros necesitamos aconsejar al Señor. Aunque nosotros no tengamos planes B, el Señor es más sabio. Uno no necesita orar y decirle al Señor, Señor, ayuda, mira, haz las cosas de esta manera, porque si las haces así, entonces el otro se da cuenta y entonces funciona y yo obtengo lo que quiero, Señor. No. Como si el Señor estuviera ahí diciendo, ay, gracias, no se me había ocurrido, no lo había notado. Qué sabio eres. No, Pedro no tiene ningún plan B. El ángel tiene que llegar a armarle el plan. Ponte los zapatos, póntelo y vámonos. Sigue diciendo, versículo 9.
y saliendo lo seguía y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro no está entendiendo. Yo imagino a Pedro todo turumbuleco así, corriendo, mirando para los lados, no sabe qué está pasando. Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió, pudiera ser literalmente traducido automáticamente. Automateo, automáticamente. No existían los sensores, pero el Señor abrió esa puerta. Y habiendo salido, pasaron una calle y enseguida el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. O sea, todo el milagro, y después que Pedro entiende el milagro del Señor. Quiera el Señor darnos ese privilegio de luego poder contemplar el milagro del Señor y afirmar el milagro del Señor. Yo recuerdo una vez que sobrinito mío en la barriga estaba un pronóstico bastante negativo en el embarazo de mi hermana. Y nos reunimos a orar, muchos oramos por el bebé. Y hicieron luego un examen y ya no tenía el tema cerebral que tenía el niño. Y fue triste para mí ver hermanos que dijeron: los doctores se habían equivocado. ¿Para qué oraron al Señor? Si no pueden decir, el Señor obró. El dictamen de los doctores fue cierto, pero el Señor obró. El dictamen de los doctores hoy ha de ser cierto, pero el Señor puede obrar. Entonces, la iglesia oraba aunque la situación era compleja. La iglesia oraba aunque la situación era crítica. La iglesia oraba, el Señor respondió milagrosamente, Él puede responder milagrosamente. La iglesia oraba y se sorprendió del poder de Dios. Versículo 12. Y considerando esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Recuerden que Pedro y Marcos son maestro y discípulo. Marcos el evangelista. Pedro llega a donde estaban los hermanos que estaban orando por él. Los hermanos todavía están orando y ya el Señor hizo el milagro y ellos todavía no saben. Ya el Señor les dio respuesta y ellos todavía no saben. Esto me hace pensar en ese texto de Daniel 9, donde Daniel está orando al Señor porque ya se cumplieron los 70 años de la desolación y dice que no había acabado la oración y ya el Señor había enviado el ángel para que le diera las profecías de Daniel 9. El Señor responde las oraciones y nosotros estamos muchas veces orando y ya el Señor está haciendo. Entonces Pedro llega a la reunión de oración por él. Llega a interrumpir la oración por él. Miren ese tremendo milagro. La iglesia no se esperaba eso. ¿Por qué? Noten. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Y al reconocer la voz de Pedro, de gozo, no sé qué le pasó a esta niña, no abrió la puerta. No, se emocionó y dejó a Pedro afuera. Seguramente quedó demasiado impactada por lo que había sucedido. Corre, le dice a los demás que Pedro estaba a la puerta. ¿Y qué le dicen los demás? El Señor respondió la oración. Gloria a Dios. Estás loca. No pueden entender que el Señor haya hecho algo tan poderoso. Que no lo juzguemos, hermanos, no lo juzguemos. O sea, el juicio aquí es que poca fe. Pero no lo juzguemos, es que es el poder de Dios. O sea, lo que ellos debieron haber teológicamente dicho fue: gloria a Dios, es que el Señor es poderoso. Por eso estábamos orando, ya respondió, normal. No, es que el Señor es muy poderoso. Y ellos no pueden creer que en serio el Señor haya hecho algo tan poderoso. Les interrumpió el culto que estaban orando por Pedro. Por eso le dicen a la muchacha: estás loca. Pero ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Ella está argumentando: oye, lo escuché, mira. No. Es su ángel, no puede ser. El Señor no puede ser tan poderoso. ¿Cómo así? ¿En serio? ¡Wow! Mas Pedro, ya tuvo que ser Pedro, persistía en llamar y cuando abrieron, lo vieron, se quedaron atónitos.
sorprendidos. ¿Qué pasaría por la mente de todos ellos, hermanos, al ver el poder del Señor que responde a las oraciones de su iglesia? Mas él, Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. No solamente ese culto de oración se dio cuenta del poder de Dios, sino que otros se iban a dar cuenta del poder de Dios. Cuando nos reunimos a orar muchos, no es para que muchos doblemos el brazo de Dios. Cuando nos reunimos a orar muchos, es para que muchos vean el poder de Dios. Amén. Que nosotros aquí reunidos, hermanos, quiera nuestro buen Dios dejarnos ver su poder en permitirnos tener a nuestro hermano saludable. Por eso le oramos, siguiendo este ejemplo, hermanos. Creo que es un texto que nos instruye mucho en esta situación. Siguiendo este ejemplo de la importancia de que la iglesia ore. Si nuestro Dios en su gracia nos los quiere conceder, tendremos a nuestro hermano junto nuevamente con nosotros. Si el Señor en su gracia no lo quiere conceder, no entendemos sus caminos. Pero hoy estamos orando por la vida de nuestro hermano. Amén. Vamos a orar nuevamente por él, conscientes de estas verdades. Y